Ahora vamos a hablar de algunas características eléctricas que debemos de considerar al utilizar específicamente la placa Arduino Uno. Si tú tienes otra versión, tienes que consultar la hoja de datos del fabricante. Las más genéricas es que el voltaje de operación es de 5 volts. Todas las salidas o entradas digitales deberán de ser en el rango de 5 volts, incluso las analógicas no deberían de pasar de 5 volts. De los pines que pueden funcionar de entradas o salidas digitales, son 14 en la Arduino Uno, 6 de ellas son PWM, ya las vimos ahorita, y tenemos 6 analógicas, 6 entradas analógicas. ¿Cuáles son las entradas analógicas? ¿Para qué sirven? Bueno, puede llegar una señal que no es digital, es decir, que está variando en el tiempo y la podemos convertir a digital con el Arduino para leerlas. Algo muy importante es la corriente eléctrica máxima que deberemos demandarle a la placa. ¿A qué me refiero con demandarle? Si yo le conecto focos o motores, debo de cerciorarme que ese motor o ese foco, esa lámpara o lo que le conecte no consuma más de esta cantidad de corriente, 20 mA por pin, sin exceder de 200 mA de corriente combinando todas las entradas que estoy utilizando al mismo tiempo. Esto si se está alimentando por USB es lo recomendable, aunque puede subir un poquito, yo te recomiendo que lo mantengas por debajo de los 200 mA. Y si lo estás alimentando por el puerto USB, los puertos USB tienen un límite de 500 mA. Si tú lo superas, el Arduino trae controles para bloquearse si vas a superar o si estás superando esta corriente, pero yo te recomiendo que siempre la vigiles, que no pase de 500 mA cuando alimentas por el USB. Yo te recomiendo que no pase la combinación de 200 mA considerando los pines. Pero bueno, la corriente total que te puede dar o que se puede demandar del puerto USB son 500 mA. Es lo que te da el puerto de tu computadora. La velocidad de reloj es de 16 MHz, que es la velocidad a la que está funcionando el microcontrolador, que esto no lo vamos a modificar, siempre va a estar así. Algunas de las precauciones que debemos tener en cuenta, así como te las estaba mencionando ahorita, es de que las entradas digitales no sobrepasen 5 volts. Normalmente no lo van a hacer, pero hay que asegurarnos. Y si alimentamos con una fuente externa, no pasar de los 12 volts de alimentación. Recuerda que te mencionaba que si alimentas por el jack, vaya de 6 a 12. Normalmente el fabricante nos recomienda de 7 a 12, pero a partir de 6 volts funciona bien. Y que esa fuente de máximo 500 mA de ser posible. Si da un poquito más, no pasa nada, siempre y cuando nosotros estemos vigilando que lo que le conectemos a la placa no sobrepase 500 mA. Cuando alimentamos con fuente externa por el jack o por el VIN, que al menos sea de 6 volts y lo más estable que se pueda. Entonces puedes utilizar algún cargador de celular que puedas adaptarle el jack o abrir los cables para alimentar tu Arduino. Otra recomendación o precaución es que cuando conectemos LEDs en las salidas digitales, agreguemos un resistor de protección para el LED. Lo vamos a ir viendo, vamos a aprender cómo se calcula. Y si requieres conectar motores o sistemas que consumen más corriente, se agrega un relevador o transistor como alimentación de ese circuito extra. También lo vamos a ver en algunos ejemplos.